Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos las ventanas precisamente para volar un poco con la imaginación, para entender algunos temas también, para explorar cómo lo vamos a hacer en esta ocasión, porque recuerden que uno de los aviones más importantes que tenemos es la imaginación. Y la imaginación nos transporta a lugares inimaginables, pero además nos permite explorar ciertos lugares, sitios y incluso situaciones por medio del relato. Y eso es un poco lo que quiero que hagamos hoy con una invitada muy especial que viene desde un país vecino, desde Ecuador. Y quiero que nos concentremos un poco también en esa imaginación, porque gracias a las descripciones que nos va a dar nuestra invitada, pues vamos a poder volar hasta uno de los lugares más icónicos que hay en esta región, en Sudamérica. Estamos hablando de la Cueva de los Tallos, que sin duda alguna es una de las atracciones naturales más importantes de Ecuador, de la cual además hay una cantidad de mitos, de historias, algunas ciertas, algunas no tan ciertas, y que por eso la hemos invitado a ella, que además es periodista, que además ha estado de cerca explorando ese lugar para que nos cuente qué tan ciertas son todas esas historias de puertas dimensionales, de extraterrestres, de civilizaciones perdidas y subterráneas que supuestamente hay o hubo allí en la Cueva de los Tallos. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a María José Roballo. María José, bienvenida aquí a Ventana al Misterio. Hola Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda tu comunidad? Un saludo a todos. Yo agradecida por esta invitación a tu programa que me encanta, donde develan y hablan de un montón de misterios y cosas que a la gente le tiene todo el tiempo como atenta a este mundo del misterio. Yo soy María José Roballo, tengo mi canal que se llama Cósmica by María José Roballo, donde también hablo de misterio y de todas estas cosas que Joana y yo compartimos, esta investigación de casos extraños, de lugares enigmáticos, como es la Cueva de los Tallos que se encuentra precisamente aquí en mi país. Así que con mucho gusto, Joana, todas las preguntas que tengas, yo te las contesto porque este es un lugar que vale la pena conocer. Claro que sí, María José, como muy bien decías, tú compartes, digamos que esta pasión por el mundo del misterio y quisiera primero que le contemos un poco a la gente que se conecta aquí en Ventana al Misterio, ¿quién es María José? María José, yo sé que es periodista, es ecuatoriana, que hace rato está aquí en redes y en YouTube hablando de todos estos temas que nos apasionan a las personas que les gusta el misterio, pero ¿qué más ha hecho María José? ¿Cómo presentarse? ¿Cuál sería tu hoja de vida, María José, para las personas que están aquí conectadas en Ventana al Misterio? Bueno, les comento que yo soy psicóloga clínica de profesión. Me he dedicado también al periodismo de misterio de afición. No tengo la carrera como tal. He estudiado otras carreras como actuación, locución, televisión, cine. He estado haciendo muchas cosas en mi vida, pero un hilo conductor siempre ha sido el misterio y siempre ha sido la investigación. Estoy dedicada a esto más o menos ya más de 8 años en radios de Argentina, también colaborando en programas de Colombia, de España. Tengo mis redes sociales, pueden buscar donde hay videos, por ejemplo, videos de todo tipo de fantasmas, de ovnis, de duendes, de aparecidos, en Dama Oscuridad, que es mi canal oficial en Instagram, y en YouTube, como les dije, tengo mi canal que lo abrí hace poquito, que se llama Cósmica by María José Roballo, y en ese también vamos investigando, tenemos invitados y todo en referente al misterio. Así que mi currículum es una apasionada por el misterio, por las cosas que nos llaman la atención, por lo que no podemos encontrar la explicación hasta ahora y por supuesto una aventurera del mundo. Amo viajar y principalmente me he ido a todos lados a buscar estos lugares icónicos que no sabemos por qué existen, pero que nos cuentan historias increíbles como es la que vamos a hablar hoy.
Bueno, María José, pues ya todos los que están aquí conectados a este video ya saben que la pueden encontrar en sus redes como Dama Oscuridad o también en su canal de YouTube Cósmica by María José Robacho. María José, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de este maravilloso lugar que sin duda es una atracción natural espectacular. Las fotografías son impresionantes, que es la Cueva de los Tallos. Pero más allá de hablar del tema turístico como tal, vamos a empezar a develar, digamos que algunos de los mitos que se han creado alrededor de este lugar, pero sobre todo el misterio que contraen todas estas cuevas. Y para iniciar, yo quisiera que nos ayudaras precisamente describiendo este lugar, dónde está ubicado, de qué se trata. Mientras tanto, voy aquí a poner unas fotografías que nos van a ayudar a entender también un poco el lugar que nos va a ir describiendo María José. Adelante, María José. Bien, para que vayan conociendo, el Ecuador es un país pequeño que limita con Perú, con Colombia, básicamente, y en la parte sur, en el límite con Perú, se encuentra la provincia de Morona, Santiago. En esta provincia, que es una provincia que está del lado de la selva amazónica, es donde se encuentra la Cueva de los Tallos. Básicamente está muy, muy cerquita de la frontera y está en el territorio de una comunidad étnica que son los Shuar, que es una de las comunidades que nosotros tenemos aquí que viven dentro de la selva. Entonces, esta es una cueva que ha sido custodiada por ellos durante muchísimos años y que ellos mismos cuentan unas historias increíbles acerca de ella que ahora les vamos a develar. Pero entonces, para que más o menos se vayan situando quienes conocen aquí, desde Quito hasta allá, más o menos tenemos unas 15, 16 horas de viaje, tomando en cuenta que salimos en un bus, tenemos que luego ir a una comunidad, de la comunidad tomar un bote, luego de que llegamos a el río Coangos, a una parte estratégica donde se empieza a caminar, hay una caminata de 4 horas por la selva. Anteriormente, para que se hagan una idea, para llegar a la selva había que caminar 6 días. Ahora todo esto está como mucho más civilizado, por decirle de alguna manera. Hay que caminar 4 horas hasta llegar a la entrada de la cueva, que es una entrada a ras de piso donde uno entra por un agujero bastante grande y oscuro, donde debe descender a rapel 64 metros en caída libre. Pero como les cuento, esto todo es en la comunidad Shuar, que ellos son un pueblo que fue muy conocido, se les llamaba también jíbaros, pero hay dos cosas, Joana, que te quiero contar de este pueblo. La una, que ellos siempre fueron guerreros y fueron uno de los pueblos que jamás pudieron conquistar los españoles, y dos, que son muy conocidos porque ellos son los que realizan las zanzas, que es la reducción de las cabezas humanas, que es un tema muy conocido en el mundo porque estas cabezas reducidas son reales y es precisamente este pueblo, esta comunidad que vive al borde de la Cueva de los Tallos quienes las hacen. Claro, María José, vamos entendiendo un poco también el contexto de esa comunidad indígena. Por supuesto, eso es otro tema también que podemos tratar aquí después en Ventana al Misterio, el tema de la reducción de estos cráneos, porque alrededor de eso también ha salido una cantidad de mitos, de entender por qué lo hacen, algunos incluso hablan de crueldad en medio de este proceso, pero también hay que entender que es un tema cultural bastante interesante y que tiene, sin lugar a dudas, una explicación un poco más espiritual también, por llamarlo de alguna manera. Bueno, María José, está esta comunidad aquí y yo sí quisiera entender un poco si son ellos realmente los que descubren este lugar o cómo es que empieza, digamos, que a darse a conocer esta cueva, porque cuando uno busca información, lo primero que aparece es que eran ellos los que estaban asentados ahí. De repente un antropólogo de origen búlgaro, que además estaba nacionalizado argentino, es el que llega allí y empieza, digamos, que a explorar este lugar, y es el que de alguna manera expande al mundo la información y al gobierno de Ecuador. Bien, te voy a contar porque hay varias teorías acerca del descubrimiento de la cueva.
de cómo fue realmente que fue su difusión. Así que bueno, la primera que se cuenta, bueno, los Shuar la conocen ancestralmente, incluso ellos hablan de que ellos vivieron dentro de la cueva antes del diluvio, imagínate, del diluvio que nos cuenta la Biblia, y que ellos vivían adentro de la cueva protegiéndose de esto con unos seres de luz. Y dicen que después de pasado el diluvio fue que ellos salieron a la tierra y poblaron esta extensión del Ecuador. Esa es como una de las teorías que ellos nos cuentan. Ahora viniendo más a la actualidad, se dice que había una familia potentada que hace muchos años, más o menos en los 1930 por ahí, decidieron traer gente indígena para que estas personas los sirvieran, ¿sí? Como una especie de sirvientes. Y dentro de ellos vinieron personas de la comunidad Shuar que ya conocían de la cueva. Y el hijo de la familia se había hecho muy amigo de uno de los niños que vinieron con este grupo. Entonces, conversaban y habían hecho como una hermandad. Años más tarde se separaron por cosas de la vida y cuando se vuelven a reencontrar, porque este hombre crece, este hombre de nombre Petronio, crece, vuelve a encontrar el chico en las selvas de la Amazonía ecuatoriana y es ahí cuando él le comenta la existencia de esta cueva. Es ahí cuando él le dice, mira que acá nosotros conocemos una cueva donde hay unas tablillas de oro. Es importante aquí hacer esta aclaración porque la cueva de los Tallos es conocida porque supuestamente de ahí se extrajeron unas tablillas de oro que contarían una nueva historia de la humanidad. Entonces es ahí cuando este Shuar le cuenta a este señor Petronio que existen las tablillas y él con el tiempo se había hecho amigo coincidencialmente de Juan Moritz. Este arqueólogo, antropólogo, era un señor muy culto, exactamente Moritz, que ahí lo vemos. Este señor se empieza a interesar porque Petronio le cuenta de las cuevas, le dice que existen y él como era un gran investigador y además estaba por la zona porque él tenía minas de oro, estaba interesado en ver qué es lo que había ahí. Y claro que también con el tiempo Juan Moritz se fue haciendo amigo de los Shuar. ¿Por qué? Porque él hablaba muchos idiomas. Y dicen que el idioma que ellos hablan es similar al idioma que hablaba él, que es húngaro. Entonces, podían comunicarse de cierta manera. Fueron teniendo confianza con Moritz y le siguieron enseñando las cosas que habían dentro de la cueva. Con el tiempo, Moritz conoce o era ya amigo de von Däniken. Para que ustedes sepan quién es von Däniken, es quien escribe El oro de los dioses, un libro muy Sí. conocido y es ahí donde él cuenta la existencia de la cueva de los Tallos, donde habla de estas laminillas de oro que cuentan la historia de la humanidad, diciendo que él ha entrado en la cueva y ha estado ahí. La verdad es que von Däniken sí vino al Ecuador, pero jamás pisó las cuevas. Pero es gracias a él y su libro que se hacen famosas y conocidas y es ahí cuando empieza todo este, digamos, esta leyenda, este cuento de la cueva de los Tallos, que llega a ser incluso a traer una expedición británica en el 69. Sí, María José, porque como muy bien tú lo dices, digamos que todo este auge se da después de que Bonanni que empieza a hablar de este lugar, porque además a quienes nos gusta el misterio, pues también conocemos un poco de que este personaje escribe, todos sus libros están muy enfocados precisamente entre la supuesta influencia extraterrestre en nuestra cultura. Digamos que él se ha dedicado a plantear esa teoría a través de todos sus libros y por eso ha escrito muchísimo sobre lugares muy principales y destacados y la supuesta relación de la construcción de estos lugares precisamente con seres de otras dimensiones, extraterrestres, seres venidos del cielo, también los menciona él de esta manera. Y digamos que eso ha hecho para algunos que esta teoría de esos seres y la relación con nuestra humanidad pues se destaque, pero para otros, por supuesto, este personaje no es nada más que un charlatán. Sin embargo, pues hay que destacar que los libros de este personaje son realmente muy reconocidos alrededor del mundo. Muchas de las cosas que dicen son bien interesantes, sin embargo, pues es polémico y ahí dejamos pues
un poco al debate y me gustaría que ustedes a través de los comentarios opinaran qué piensan de él, porque yo sé que muchos lo siguen, que sus libros son muy interesantes, pero también sé que muchos otros no están de acuerdo con las teorías y lo que plantea este señor en sus textos. Pero bueno, María José, el tipo nunca va a las cuevas. ¿Cómo la gente sabe eso? O sea, ¿por qué dice usted que él nunca estuvo en esas cuevas? Porque, bueno, él en su libro va a ser muy, les va a llamar mucho la atención para quien tenga el libro, lo pueda conseguir, que hay una foto donde él está con Juan Moritz sentado y dices, aquí sentado a la entrada de la Cueva de los Tallos. Bueno, esa foto es tomada en un barrio de Guayaquil. ¿Por qué te digo? Porque esto lo pueden buscar en entrevistas a este señor Gerardo Peña Mateus, que es realmente quien entra por primera vez a la cueva y quien realmente tiene las fotos. Él comenta que él tomó esa foto y que eso estaba en un barrio de Guayaquil, sino que claro, Fondani que fue armando su libro y haciendo, más o menos armando la fantasía de lo que había visto, pero él nunca llegó a las cuevas. Ahora él con Moritz sí llegó. ¿Y por qué Moritz es como el representante de la Cueva de los Tallos? Porque este señor, exactamente el 21 de julio de 1969, acude a Guayaquil a una notaría, específicamente a la notaría cuarta, y registra él en una escritura bajo juramento que él conoce unas cuevas y que en dichas cuevas existen láminas de oro que cambiarían el conocimiento que tenemos acerca de la humanidad. Y eso está sentado aquí, la carta existe, esta escritura está aquí, se la puede ver, se la puede comprobar, está en muchos videos y es a partir de ahí que empieza esta investigación. Entonces, como llama tanto la atención de lo que él dice, un grupo de británicos, de personas de Inglaterra, sacan fondos para venir a hacer la investigación en Ecuador de estas cuevas y es ahí cuando viene el segundo personaje que marca una diferencia importante en toda esta historia y que del que se dice cosas que no se han comprobado, que es Neil Armstrong, porque a Neil Armstrong lo traen con este grupo de británicos El para que entre a la prueba de astronauta, la primera persona que pisó la luna y precisamente digamos que lo que hacen es contactar a este señor, decirle como, oiga, resulta que en Ecuador hay una cueva, no sabemos con claridad qué hay allá, necesitamos ir a explorar y es realmente lo que nos dice María José. Lo que hicieron fue que se unieron los gobiernos de Ecuador con el de Reino Unido, Ecuador dando los permisos para que estos pudieran intervenir, llegar a Ecuador, poder entrar a las cuevas y qué mejor que un personaje tan destacado como este astronauta para que viniera digo yo, a Ecuador y así poder de alguna manera también creo yo, María José, no sé si estoy equivocada, darle un poco también de importancia a esto, trayendo a semejante personaje. Pero ¿qué tan real fue esta expedición? Es decir, tan real, digo, es que tanto exploraron estos personajes de Reino Unido que llegaron y cuál fue el papel de Armstrong. No simplemente fue una figurilla ahí para de pronto darle como un poco más de fuerza a esa expedición. Mira, y aquí les voy a romper porque la realidad es que sí, Neil Armstrong vino y tal como tú lo has dicho, él vino como un personaje, lo que ahora nosotros llamaríamos un influencer, porque a través de la venida de una persona tan importante fue que las empresas empezaron a dar dinero para la expedición, que obviamente costaba muchísimo, no solo por la cantidad de gente que vino, sino por los equipos que necesitaban. Más o menos, para que ustedes se den cuenta, trajeron 120 personas entre zoólogos, entre antropólogos, entre muchas personas que venían a investigar la cueva. Lo extraño es que según Gerardo Peña, que también fue con ellos, nunca trajeron a este lugar arqueólogos, más bien se dedicaron a ver qué era lo que había dentro de la cueva. Neil Armstrong vino, pero según lo que dicen, obviamente esto no lo podemos comprobar, pero según lo que dice Gerardo, que estuvo con ellos, que él estuvo en la cueva de 3 a 4 horas, no estuvo mucho tiempo, que en realidad pasó bebiendo
todo el tiempo en Ecuador, que pasó borracho, esto lo pongo entre comillas, es algo que él lo dice, lo pueden ver de su propia boca, que pasó borracho aquí en Ecuador y que no hizo absolutamente nada. Lo cierto es que los británicos estuvieron más de un mes dentro de las cuevas sin dejar que la gente de la comunidad, que los mismos Shuar entren, limitando el paso a los militares. Y aquí pasaron dos cosas, Joana, que son bien impresionantes. La primera, hubo un saqueo, es decir, ellos sacaron, se habla de entre 5 y 7 cofres de madera que sacaron de adentro de las cuevas sin permitirle a nadie revisar su contenido. Es decir, lo sacaron tapado y cuentan los Shuar que a punta de pistola sacaron estos cofres amenazándoles a ellos y nunca se supo qué fue lo que se llevaron. Lo que ellos sí decían es que dentro de las cuevas habían estatuillas de oro, esfinges de oro muy parecidas a las que hay en Egipto, y se dice también que sacaron las tablillas. Eso no se sabe dónde llegó, dónde se lo llevaron y quién las tiene. Ahora, les cuento que aquí hay personas, obviamente en Ecuador, que conocen las cuevas. Yo tengo un amigo que se llama Sebastián Almeida, que también si quieren en mi canal pueden ver la entrevista con él. Él ha bajado 15 veces a las cuevas y ellos cuentan que dentro de las cuevas sí existen cosas muy particulares, pero actualmente ya no se encuentran ni el oro ni las tablillas porque en teoría esto fue saqueado. E incluso hay lugares de las cuevas, cámaras de las cuevas, donde los británicos pusieron bombas para botar las paredes y que los accesos fueran cerrados. Eso pasó la primera vez. ¿Qué te parece, Joan? Terrible, terrible, María José, porque es que imagínate, prácticamente expulsan a la gente nativa de su territorio y lo que hacen es llevarse lo que le pertenece a este territorio, no solamente a esta comunidad indígena, sino a ustedes como ecuatorianos. Y esto, pues, es habitual, digamos que ha sido parte de la historia, el tema de los saqueos, el tema de llegar a un lugar de esos hombres civilizados, entre comillas, explorar y llevarse en lo que les convenga y les genere dinero. Por supuesto, a mí cuando vi esto de Armstrong me pareció hasta chistoso, porque pues nada tenía que ver una cosa con la otra, un señor que pues claro, súper respetable, el primer hombre que llegó a la luna, astronauta, pero ¿qué tenía que ver este señor con la exploración de una cueva? Si no era arqueólogo, no tenía ese conocimiento, y claramente todo estaba enfocado precisamente a encontrar cosas en este lugar, a explorarlas y a llevárselas, porque como muy bien nos decía María José, pues ni siquiera llevaron arqueólogos, personas que realmente conocieran y pudieran identificar con claridad la importancia de este lugar, pues porque el objetivo era otro, sin lugar a dudas. María José, el tema de las tablillas. Hay una imagen que es esta, que supuestamente es una de las placas de oro encontradas allí en esa cueva. Esta imagen es real, no es real. ¿Cuál es la historia alrededor? Muchos dicen que incluso esto tenía un texto que para muchos estaba relacionado con los sumerios. Sin embargo, tú al inicio del video nos decías que de alguna manera se logró traducir un poco el texto o los jeroglíficos que hay ahí en esa tabla. ¿Qué podemos hablar de ella? Bueno, esta foto yo no puedo decir si es real. Lo que te puedo decir es que en teoría sacaron dos tablillas de esta y le hicieron llegar a un padre que vivió en Cuenca, que es una ciudad de la Sierra de Ecuador, que tenía un museo, el padre Crespi. Y se dice que él tenía dos tablillas de estas originales que habían sacado y que estaban escritos en escritura sumeria, en idioma magiar también, pero que no daban la explicación de lo que ahí decía, solamente en general se conoce que es como la historia real de donde sale la humanidad y los otros seres que viven dentro de la cueva. Pero ¿qué pasó? Al padre Crespi, cuando él empezó a hablar de todos estos temas, tuvo una polémica porque como él ya era una persona mayor, sería interesante a los que les guste investigar,
empezaron a decir que él estaba loco, que él estaba mal de la cabeza, que estaba inventando y que estas tablillas no eran reales. Lo cierto es que las tablillas que él tenía de oro, que son reales en teoría, porque aquí hay gente reconocida, ufólogos que los conocieron, que conocían al padre Crespi, dicen que las vieron y que eran reales. Con el tiempo fue saqueado su pequeño museo, robadas estas tablillas, y también encontraron otras muy similares, pero sabían que eran artesanías, digámoslo así. Porque, ¿cuál es el cuento con el padre Crespi? El padre Crespi vino a Ecuador como un misionero. Era muy amigo de los Shuaras también, muy amigo porque les enseñaba muchas cosas y dicen que los Shuaras a él le regalaron estas tablillas originales para que él tenga en su museo, pero no era lo único, porque él recibía entre artesanías y cosas arqueológicas, descubrimientos que habían encontrado no solo de la selva, sino de todos los pueblos alrededor, y él a la gente le daba dinero a cambio de lo que pudieran encontrar. Es por eso que el museo de él se hizo muy grande y muy importante. Entonces, él no discriminaba entre lo que le compraba a la comunidad, digamos así. Si le traían las tablillas reales, las aceptaba, intercambiaba por algo, pero si le traían tablillas hechas, artesanales, también les daba dinero, porque su idea era apoyar a las comunidades, ayudarles. Ahora, ¿dónde está lo extraño con el padre Crespi? Que muchas teorías dicen que él era un espía del Vaticano que vino a enterarse de todo esto, de las existencia de esta unión con los extraterrestres, de estas tablillas en otro idioma, y que en realidad esas tablillas no se le robaron, sino que fueron a parar al Museo del Vaticano, donde están los grandes misterios. Eso en cuanto a las tablillas. Como te digo, aquí en Ecuador hay gente que dice que las vio físicamente, gente mayor, claro, porque esto es hace muchos años, y gente que ha entrado a la cueva y dice que ahora no ha visto nada. Evidentemente, si tú vas ahora a la cueva en el 2024, yo creo que es muy difícil que encuentres porque, como ya les conté, esto fue ya saqueado. Y no solamente en ese tiempo, sino que el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, también vino Will Smith acá a filmar en las cuevas y fue prácticamente lo mismo. Él estuvo 1 o 2 horas dentro de las cuevas sacándose fotos y chao, pero los ingleses volvieron a quedarse un mes dentro de las cuevas sacando cosas con equipos, con gente de todo. Ahora sí trajeron científicos de todo lado, no comunicaron nada a nadie, le prohibieron la entrada a los mismos Shuar a punta de amenazas. Bueno, ustedes saben cómo eso funciona, y se fueron con todo el conocimiento que habían sacado de la cueva por segunda vez. No, terrible, María José, que todavía después de tantos años siga sucediendo lo mismo. Prácticamente desplazan a esta comunidad para tratar de sacar su mayor beneficio desde otros lugares y otros países de este espacio que les pertenece a ustedes como comunidad ecuatoriana. Pero sí, esta historia del padre Crespi es bastante curiosa, como nos decía María José. Hay como digamos que muchos mitos alrededor de este personaje, y lo que decía, incluso hay muchos textos que aseguran que y verifican supuestamente que esa tablilla está precisamente en el Vaticano, que fue hasta allá, hasta donde llegó, pero quizás este puede ser un mito muy grande. En realidad no sabemos si esta tablilla sea verídica, si es verdad que salió de allí. Solamente el padre Crespi pues podría saber de alguna manera cómo consiguió eso. Este señor también hizo en 1926 un documental, lo dirigió, precisamente hablando de los invencibles Shuara del Alto Amazonas. Como ya nos decía María José, él sí tuvo una relación muy estrecha con esta comunidad, y por supuesto allí también se plasmó un poco todo el contexto de esta comunidad indígena de Ecuador. María José, ¿qué otros mitos hay alrededor de esta cueva? Porque sin lugar a dudas, realmente parece un misterio todo lo que hay ahí, porque no son cosas que podamos verificar. Como tú nos has explicado de a poco, se han dado algunos sucesos específicos, expediciones, pero también alrededor de todo esto que nos has explicado, pues hay cosas que no sabemos si son reales o no.
todo parece ser un mito alrededor de este lugar tan fantástico. ¿Qué Te, otras historias hay de la Cueva de los Tallos? te quiero contar algunas historias. Yo creo que varias son reales porque son de primera persona que las sé. La primera, volviendo un poquito atrás a lo de Armstrong, es que siempre ha salido una frase que supuestamente él dijo, donde él mencionaba que lo que vio dentro de las cuevas era mucho mejor o le asombró más que lo que vio en el espacio. Bueno, esta frase no es real. No hay registro de que él haya dicho, no hay lugar donde quede constancia que él haya dicho, no hay grabación, no hay papel, no hay libro ni nada firmado por él, sino que fue como parte de toda este marketing, digamos, que hicieron. Eso es como el primer mito que existe, porque como les dije, dicen que él pasó muy poquito tiempo y encima había tomado un poquito. La segunda que les cuento es que esto no lo diría yo como un mito, sino como una realidad. De las personas que han logrado entrar, hay varios grupos. Ahora, de hecho, la gente se está yendo a la cueva, pero aquí quiero decir algo importante para todos y para tu comunidad, Joana, que es básico. Las cuevas no son un paseo turístico, no son para niños, no son para ir a darse una vuelta, no son para pagar algo para ir a entretenerse. Las cuevas son un viaje delicado, un viaje de aventura donde hay que irse con gente preparada, donde hay que utilizar arneses, donde hay que utilizar rapel, donde dentro de la cueva hay condiciones especiales, entonces no es un lugar donde se pueda ir así tan a la ligera. De las personas que se han ido, hay varias. Hay personas que se han ido y no han visto nada. Pero hay personas que se han ido y han experimentado varias cosas. Primero, los Shuar lo que cuentan es que ellos al entrar a la cueva se encuentran ahí con seres que les dicen hasta dónde pueden llegar. Son seres de luz, eso es algo que te cuentan ellos, que tienen una relación con este pueblo, con esta etnia, pero no con el resto de personas. Entonces, como cuando tú bajas a las cuevas, siempre tienes que bajar con un short porque te hace de guía, ellos te indican a ti hasta dónde se puede llegar. Y ellos ahí tienen sus teorías acerca de los seres que viven dentro de estas cuevas. Nos hablan de gigantes, nos hablan de una especie de seres pequeños parecidos a los grises y nos hablan de seres de luz. Lo cierto es que dentro de las cuevas existen huellas de gigantes plasmadas en la piedra y existen huellas muy pequeñitas. El gigante es el ser que cuida la entrada a estas cuevas y se dice que vivieron ahí. Los seres pequeños son unos seres más inquietos que también cuidan las cuevas y los seres de luz se les aparecen solo a ciertas personas. Y estas personas han relatado que cuando tú vas a ciertos lugares que son muy oscuros, como la catedral, porque las cuevas no son pequeñas, son lugares donde tú entras a cámaras de 120 metros de alto, como la foto que están viendo ahí, son muy, muy grandes. Entonces, cuando tú estás ahí en total oscuridad, ha habido personas que han hecho meditación y han logrado ver a los seres de luz. Ahora, ¿qué es lo extraño? ¿Por qué se creería que esto es verdad? Porque todas las personas, sin tener conocimiento entre sí desde hace mucho tiempo, han dibujado estos seres de luz de la misma manera. Cuentan que Wow. existen los otros seres pequeñitos que son como los grises, ojos agrandados, hacia arriba, cabeza grande, cuerpos pequeños. Y te cuento que hace poco se hizo una investigación y se encontraron huesos de un ser pequeño muy parecidos. No sé, Joana, si tú has visto las últimas investigaciones que ha hecho Maussan acerca de estos cuerpos que encontraron en Perú, pero los Sí. últimos que tienen cabeza muy grande, que les pusieron Santiago o algo más, no me acuerdo. Bueno, los seres son muy parecidos a ellos y viven dentro de la Tierra y estos serían el otro tipo de seres que viven ahí adentro. Además, yo les cuento algo curioso, aquí se han hecho un par de películas muy serias de la Cueva de los Tallos. La una se llama Tallos, lo pueden buscar en internet, y la otra La Cueva de los Tallos, y en estas grabaciones, y esto cuenta la misma gente que ha grabado, porque te comento que los conozco, graban y en cámara te salen imágenes de hadas que tú puedes ver tal cual Campanita de Peter Pan, que se ven muy claramente,
que son captadas por la cámara en la oscuridad, y otros seres que son los rots, que son como estos animales fantásticos que se supone que existen en nuestro mundo. Pero en las grabaciones esto está. Así que por eso hay mucha gente que asegura, yo no lo puedo decir porque aún no he ido, pero voy este año a la cueva. Si los logro ver o los logro firmar, se los cuento, pero Por mucha gente ha favor, visto series y si han eso tenido pasa, yo comunicación. quiero, María José, que tú me envíes a mi WhatsApp fotos y me digas, Joana, tenemos que hacer un segundo video de la cueva para verificar que sí existen estos seres de los cuales la gente habla en esta cueva de los Es que, tallos. Joana, más que eso, en julio nos vamos a la cueva, ahorita al final les cuento, pero yo quiero extenderte la invitación, si tú eres aventurera, si tú quieres ir, ven en julio con nosotros a la cueva y vívelo tú mismo, porque no todas las personas tienen la misma experiencia, depende de tu nivel espiritual, de tu nivel de conciencia, de tu conexión, y mucha gente ha logrado comunicarse, incluso ser hablada por estos seres intraterrenos, que yo estoy segura que sí viven ahí. Claro, María José, y ahí cuando tú me cuentas esto, también hago un poco la reflexión porque hay teorías que plantean que supuestamente esta cueva pues tiene civilizaciones subterráneas, es un lugar de civilizaciones subterráneas. Así hay muchos en el mundo también catalogados y quizás debe ser por esto, ¿no? Esas historias que cuentan las personas de estos gigantes, hadas e incluso extraterrestres que pareciera que estuvieran allí. Incluso también vi por ahí que consideraban que este lugar era una especie de puerta dimensional precisamente para esos seres. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, yo sí creo que haya puertas dimensionales, te lo juro que sí, porque estos seres aparecen de pronto, salen a través de las paredes, eso es lo que han contado, o pasan a través de puertas, porque otra cosa que llama la atención de la cueva y que no lo dije antes, es que tiene marcos como dinteles, marcos de puertas, piedras cortadas de manera muy precisa y milimétrica para los que conozcan y si no, vayan a verlos como los que hay en Pumapunku, que son piedras cortadas que parecería con un láser que actualmente no tenemos y que no lo podemos hacer con esa precisión porque lo han intentado hacer. Las piedras que se encuentran allá están perfectamente cortadas y hay galerías perfectas, hechas por la mano del hombre o por la mano de algún ser, porque no son lugares naturales por los cortes que tiene. Exactamente ahí como se ve en la imagen, esa es una de la parte, pero hay lugares mucho más claros donde se ven estas piedras perfectamente cortadas y dentro de la cueva existen como varias puertas aparentemente de piedra, pero que te dejarían pasar hasta algún otro lugar. Pero como digo, esto no es para todos. Las puertas dimensionales son como unos espacios donde no sabemos nosotros por lo menos qué es lo que hay que tener para poder pasar al otro lado. Y es ahí donde viven estos seres. Y otra cosa que les va a llamar la atención es que topográficamente, bueno, la cueva se ha explorado solo 22 kilómetros aproximadamente, porque más allá hay que entrar con un equipo mucho más especializado y con buzos y todo eso, pero desde ahora con las nuevas tecnologías que hay se ha podido hacer un mapeo y lo que dicen es que claramente la cueva va desde Venezuela hasta Chile. No es una cueva que está sola, es Wow. una cueva que está Ajá. conectada de todo un mundo intraterreno que empieza en Venezuela y termina en Chile. Así que la cueva es gigante y obviamente yo creo totalmente que así como hay mucha variedad de seres sobre la superficie terrestre, ¿por qué no habría mundos en la superficie intraterrena? Wow, pero esa última teoría sí me dejó más impactada porque imagínate que estuvieran conectadas a tanta distancia, realmente sería bastante sorprendente, pero además nos abriría también la posibilidad de entender nuestra cultura desde otra manera e incluso el desarrollo de nosotros como seres humanos. María José, ¿algo más que decir sobre esta cueva? Porque de verdad que toda la historia que nos has contado hoy nos ha llevado a un mundo realmente mágico en el cual con esa
imaginación hemos explorado este lugar que sin duda es una maravilla natural, si lo quieren así, y que además dan ganas, por supuesto, de irse con María José ahorita en un par de meses a explorar esa cueva. ¿Algo más que decir, María José? Mira, las teorías sobre la cueva son extensas. Si me permites, Joana, dar un pequeño paréntesis. En mi canal hay dos videos que les va a llamar mucho la atención. El uno de una persona que investigó la historia de las cuevas y de Moritz, 8 años. Es la leyenda de Tallos. Pueden ir a ver si les interesa este tema. Y la segunda, que es con un especialista en turismo, Sebastián Dillon se llama, quien ha visitado 15 veces. Esa también le pusimos los misterios de Tallos. Él cuenta cómo se llega, qué hacemos, qué seres visitó y cómo él vivió, porque él sí pudo conocer a los seres, incluso logró traer de dentro de la cueva unas piedras magnéticas. Y para contarte lo último, te digo que hay cierta teoría, que no la puedo comprobar porque esa no la he vivido yo, la escuché hace muy poco, de personas que se llevaron cosas de la cueva y que empezaron a experimentar ciertos fenómenos, ciertos seres que de cierta manera les seguían y les hablaban diciéndole que todo lo que habían sacado de la cueva se debe devolver. Y Sebastián, en el capítulo que les cuento, encontró una piedra con una forma especial, como de la cara de uno de los seres pequeñitos, si no me equivoco se llaman Sunkis. La sacó, hicieron los estudios, que es muy interesante, pero a la vez se le pidió que devuelva esta piedra y él volvió a la cueva de los Tallos y la dejó, porque tú no puedes sacar nada de ahí que no tengas permiso de los seres intraterrenos. Así que, Joana, tenemos que irnos. ¿Es así? No, pero estas historias sí realmente están maravillosas, María José. Por supuesto, voy a dejar aquí en la descripción de este video el enlace de esas entrevistas que tiene María José en su canal de YouTube para que ustedes vayan y escuchen de primera mano a este testigo y a ver qué les parece, María José, porque es bien interesante todo esto que nos cuentan. Recuerden también que obviamente este lugar está protegido por una tribu indígena y recuerden ustedes que las tribus indígenas guardan alrededor de ellos muchas creencias precisamente en seres superiores, en espíritus que hacen también que leyendas como esta pues se puedan seguir contando y que de alguna manera pasen a ser realidad. María José, pero cuéntanos ahora cómo se va a contactar la gente contigo para ir a explorar esta cueva de los Tallos, que yo creo que nos hiciste aquí un gran repaso y un recuento de lo que se pueden encontrar allá, pero además que este viaje va a ser un viaje de autor en el cual van a estar contigo contando la historia real de este lugar, explorando todas las teorías, creo que también van a tener contacto con esta tribu indígena. ¿Cómo es todo este proceso? Sí, antes de contarles de esto, por si acaso alguien se pregunte, a la cueva no se puede entrar sin permiso especial del pueblo Shuar y sin hacer una ceremonia para que los dioses de ellos nos permitan entrar ahí. Ahora, para todos los aventureros que tengan esta sede misterio, que estén preparados físicamente, que tengan las ganas, vamos a hacer este viaje de autor la última semana de julio. Para que se puedan contactar, tienen que escribirme a mi correo, que es josefaspice@hotmail.com. Está siempre al final de mis videos, josefaspice@hotmail.com, o pueden escribirme a Dama Oscuridad también en Instagram, un mensaje directo, y yo les mando toda la información. Tendrían que llegar hasta Ecuador y de aquí nos vamos directamente a la cueva. No es un viaje excesivamente costoso, no es un viaje costoso. Pueden acceder fácilmente. Nos vamos en esta semana, me escriben, los cupos son pocos, solamente nos vamos con 15 personas. Bueno, ahora ya hay algunos cupos y Joana ya tiene uno, así que hay menos cupos. Para irnos a explorar, me escriben a mis redes o me pueden escribir al correo que les dejé, se anotan y nos vamos a partir del 22 de julio a la Cueva de los Tallos. No nos vamos solos, nos vamos con Guía Schwartz, nos vamos con Sebastián, que ha bajado más de 15 veces a la cueva, con todo el equipo necesario,
con la seguridad, con los permisos espirituales y los permisos legales. Como les digo, es bien importante saber con quién uno viaja a estos lugares, porque son lugares que también hay que tener mucho cuidado y con eso empezamos la aventura. Así que a quien se quiera sumar, muy bienvenido sea. María José, ¿cuántos días tardaría este viaje? Este viaje tiene alrededor de 5 días, son realmente, pero sí deberían tomar en cuenta venir por lo menos 7, porque hay que venir un día antes o 2 días antes para tener una capacitación de arneses, sogas, cuerdas, porque como les digo, a la cueva se baja 64 metros en caída libre, más allá hay que bajar 8 metros más, hay que hacer algunas cosas. No es que hay que tener el físico de la vida, pero tienen que ser personas que caminen, que hagan algún deporte, que tengan cierto estado físico, que puedan caminar 4 horas, que tengan cierta fortaleza mental y física. Como les digo, no es un viaje para menores de edad. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y nos vamos para allá, entramos a la cueva un día, dormimos dentro de la cueva un día y salimos al día siguiente. Ahora sí es importante que sepan que dentro de la cueva sí existen insectos, esto para que no les llame la atención, no se vayan a asustar. Existen arañas muy grandes, existen tarántulas, existen escorpiones, pero nunca atacan a nadie a menos que se las moleste. Así que bueno, eso les cuento porque hay personas que tienen un poquito de miedo, pero nunca ha pasado nada. O sea, es porque ellos viven ahí normalmente. Y también, bueno, hay los pájaros tallos y murciélagos. Eso básicamente. Pues es una aventura realmente extrema, pero lo más importante es ir con gente, uno, capacitada, y dos, que además conozca la región, conozca la cueva, como ya María José lo decía, no van a ir solos, van a ir con un señor que además es explorador, que ha estado allá más de 15 veces, que sabe, conoce y entiende cada uno de los espacios de la cueva, porque pues hay que decirlo, es una cueva y por ende su estructura va a ser un poco compleja de ingresar, pero con las personas, por supuesto, que conocen, esto hace que el viaje, esta aventura sea mucho más segura y mucho más llevadera para todos los que quieran pues ir a explorar este lugar lleno de historia, lleno de maravillas y por supuesto lleno de mitos que enriquecen toda esta aventura. María José Roballo, un placer poder contar contigo aquí en Ventana al Misterio, a ver si logro ir a Ecuador, porque ya me quedó, pero picadísima la idea de ir a explorar este lugar. Vente, vente con todo gusto. Y no les dije que, es cierto, la primera noche dormimos con la comunidad Shuar, así que también van a tener una interacción con toda la comunidad, que es riquísimo todo lo que saben y todo lo buenas personas que ellos son. Joana, te lo digo en serio, te invito, con todo gusto, tienes que venir, hagamos esos videos, llevemos a nuestra comunidad, que es mi idea, realmente la evidencia de qué es lo que cada una de nosotras pueda ver, porque mucho les podemos contar, pero otra cosa es vivirlo. Así que estamos cerquita nosotros aquí entre Ecuador y Colombia, no es muy difícil venirse, es más bien fácil. Y para todos, esto que vivan, que encuentren estas cosas de la historia y del misterio que son súper importantes, te agradezco un montón por invitarme a tu canal. Para mí es un placer estar con tu comunidad y obviamente que espero que sigamos compartiendo estos espacios donde podemos conversar de lo que nos gusta. Claro que sí, María José, seguramente vas a seguir estando aquí presente en Ventana al Misterio. Ustedes que están ahí conectados viendo este video, pues sí quisiera que me dejaran sus comentarios porque todo lo que nos contó María José en este video de la Cueva de los Tallos, pues nos lleva también a, como les digo siempre, explorar y ver el mundo de otra manera. Una cueva en la que aparentemente hay seres particulares, seres diferentes, que pareciera que se conectaran con algunas personas, una cueva que además es cuidada y guiada por una tribu indígena y sus tradiciones, un lugar para explorar que está
digamos que escondido de alguna manera, pero al cual tienen acceso ciertas personas y por supuesto tienen la oportunidad de irse con María José a explorar este lugar, a que les cuente todo lo que hay alrededor del descubrimiento, los personajes que han ido allá, de los cuales debatimos aquí un poco, y la triste historia también del saqueo al cual ha sido sometido este lugar, que seguramente no es el único en nuestro territorio, en Sudamérica, y pues que eso realmente es bastante triste, es triste escuchar, entender y analizar además que lleguen de otros países en búsqueda de estas riquezas que le pertenecen a una comunidad en específico. Entonces es bien interesante poder entender la historia desde otro punto de vista como lo hicimos hoy aquí con este lugar tan maravilloso que las fotografías realmente lo dejan a uno impactado. Así que ustedes ya saben, si quieren ir a buscar la aventura en la Cueva de los Tallos, pues se pueden comunicar en las redes de María José, que también las voy a dejar abajo de la descripción de este video, para que se animen y los que están en otros países, pues vayan hasta Ecuador y puedan encontrar esta aventura. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.